A lo largo de la historia, la belleza ha sido vista como un don misterioso, un regalo que puede abrir puertas, pero también un arma que, si no se usa con sabiduría, puede traer consecuencias inesperadas. La Biblia, además de hablarnos de fe, milagros y promesas, también nos presenta a mujeres cuya hermosura no pasó desapercibida. Sus rostros y su porte cautivaron a reyes, despertaron pasiones, provocaron celos y, en ocasiones, cambiaron el rumbo de naciones enteras. Pero la Escritura nunca habla de belleza de manera superficial. Cuando menciona la hermosura de una mujer, lo hace porque esa característica se convierte en un punto clave dentro de la historia, para bien o para mal. Y ahí está lo fascinante. Detrás de cada relato descubrimos que la belleza puede ser mucho más que un simple adorno. Puede ser instrumento de Dios, prueba de carácter, causa de conflictos o puerta a la redención. Hoy recorreremos las páginas de la Biblia para conocer a 5 mujeres descritas como de extraordinaria hermosura. Algunas usaron ese don con sabiduría y valentía, otras vieron cómo su belleza se convertía en motivo de pruebas y dolor. Sus historias nos dejarán una enseñanza poderosa sobre lo que significa ser verdaderamente hermosa, más allá de lo físico. ¿Quiénes fueron estas mujeres? ¿Qué hizo que sus rostros y su presencia quedaran grabados en la historia sagrada? ¿Y qué podemos aprender de ellas en un tiempo como el nuestro, donde la apariencia parece tener tanto peso? Acompáñame en este viaje por las Escrituras para descubrir cómo la belleza, bien usada o mal entendida, puede influir en el destino de una persona e incluso de un pueblo entero. Sara aparece en la Biblia como la esposa de Abraham, el patriarca de la fe. Y desde las primeras páginas donde se menciona su nombre, la Escritura hace un detalle sorprendente. No solo fue la mujer a través de la cual vendría la descendencia prometida, sino también una de las más hermosas de toda su generación. Abraham mismo lo reconocía. En Génesis 12, cuando Dios lo llama a salir de su tierra y caminar hacia lo desconocido, llega un momento en que el hambre obliga a Abraham y a su familia a ir a Egipto. A punto de entrar a esa tierra, Abraham mira a su esposa y le dice algo que revela tanto su amor como su preocupación. He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Era tal la hermosura de Sara, que Abraham temía por su propia vida. Imagina ese nivel de belleza. No se trataba solo de un rostro agradable, sino de una presencia capaz de despertar codicia en los reyes más poderosos. Y así ocurrió. Los siervos del faraón notaron a Sara, y pronto fue llevada al palacio. Pero Dios intervino con mano fuerte, enviando plagas sobre la casa del faraón hasta que éste comprendió que estaba a punto de tomar a la esposa de un hombre escogido. Furioso, pero a la vez temeroso, devolvió a Sara y despidió a Abraham con riquezas. Tiempo después, la historia se repite en Génesis 20, cuando Abraham y Sara habitan en tierra de Gerar. El rey Abimelec, al escuchar que Sara era la hermana de Abraham, pues Abraham nuevamente ocultó la verdad por miedo, la tomó para sí. Sin embargo, en sueños Dios se le aparece a Abimelec y le dice: He aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. El rey, asustado, se defiende: ¿acaso matarás a gente justa? Yo no sabía que era su esposa. Y Dios le responde que por esa integridad lo había detenido de pecar, pero le ordena devolverla inmediatamente. ¿Qué nos dicen estos pasajes? Primero, que la belleza de Sara no era un simple comentario pasajero, fue tan real y tan evidente que puso en riesgo a Abraham y movió a reyes a tomar decisiones drásticas. Segundo, que Dios mismo protegió esa belleza porque detrás había un plan eterno. A través de Sara vendría Isaac, el hijo de la promesa, y con él la descendencia que daría origen al pueblo de Israel. Y hay un detalle aún más sorprendente. Los relatos de Génesis muestran a Sara siendo deseada por reyes cuando ya era una mujer mayor. La tradición bíblica sugiere que Sara tenía cerca de 65 años cuando el faraón se sintió atraído por ella, y más de 90 años cuando Abimelec quiso tomarla. Esto nos habla de una hermosura que iba más allá de lo común, una belleza que permanecía incluso con el paso de las décadas. Pero la belleza de Sara no fue su única marca. La Biblia también nos habla de sus luchas internas. Durante años vivió con la herida de no poder tener hijos.
En su desesperación llegó a dar a su sierva Agar para que Abraham tuviera descendencia con ella, lo que desencadenó conflictos familiares que resonarían por generaciones. Sara era hermosa, sí, pero también humana, con debilidades, con errores, con decisiones impulsivas. Y sin embargo, Dios eligió a esta mujer para mostrar que la promesa no depende de la fuerza humana, sino de la gracia divina. Cuando tenía 90 años, Sara escuchó de labios de los ángeles que aún daría a luz a un hijo. Ella rió incrédula, pues su cuerpo ya estaba gastado, pero Dios le respondió: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y así fue. Contra toda lógica, contra toda biología, Sara concibió y dio a luz a Isaac. Y aquella mujer que había sido reconocida por su hermosura física, ahora también fue recordada por ser la madre de la promesa, el inicio del linaje que culminaría siglos después en Jesucristo. La historia de Sara nos deja una enseñanza profunda: la belleza es un don, pero no es el centro de la vida. Lo que realmente marcó a Sara no fue que los reyes se fijaran en ella, sino que Dios la escogiera para algo eterno. Su hermosura atrajo miradas, pero su fe, aunque imperfecta, atrajo la promesa. Cuando recordamos a Sara, podemos decir que fue una mujer hermosa en el exterior, capaz de cautivar incluso en su vejez, pero también fue una mujer cuya vida nos enseña que la verdadera gloria no está en el rostro, sino en la confianza en Dios. En medio de los grandes imperios de la antigüedad, cuando Israel vivía disperso tras el exilio, surge la historia de una joven que, sin buscarlo, llegó a ser reina de Persia. Su nombre era Esther, y la Biblia la presenta como una mujer de extraordinaria hermosura. El libro que lleva su nombre nos cuenta que el rey Asuero, también conocido como Jerjes, gobernaba un vasto imperio que se extendía desde la India hasta Etiopía. Un día, tras un banquete, mandó llamar a la reina Basti para mostrar su belleza a los nobles y gobernadores. Pero ella se negó. Aquel acto de desobediencia enfureció al rey, y pronto fue despojada de su posición. Se organizó entonces una especie de concurso real, se reunieron doncellas de todas las provincias del imperio, y entre ellas estaba una joven judía llamada Hadasa, a quien conocemos como Esther. El texto bíblico la describe como de hermosa figura y de buen parecer, Esther 2:7. Esther no tenía padres, pues había quedado huérfana, y fue criada por su primo Mardoqueo. Sin embargo, a pesar de esa condición humilde, pronto su belleza destacó por encima de todas las demás jóvenes. Fue llevada al palacio, y después de un tiempo de preparación y cuidados, llegó el día de ser presentada al rey. La escritura dice: y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esther 2:17. La belleza de Esther la colocó en una posición de honor, pero esa corona no era el fin de la historia, sino el inicio de una misión mucho más grande. Tiempo después, un enemigo del pueblo judío se levantó en Persia, Amán, un alto funcionario del rey. Su odio contra los judíos lo llevó a planear su exterminio. Con astucia convenció al rey de firmar un decreto para destruirlos en una fecha señalada. Parecía que no había escapatoria. Cuando Mardoqueo supo de este plan, buscó a Esther y le envió un mensaje desesperado: debía interceder ante el rey. Pero había un problema: en aquella corte, nadie podía presentarse delante del rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, a menos que el rey extendiera su cetro. Esther sabía que arriesgaba su vida. En ese momento se produjo una de las declaraciones más valientes de la Biblia. Esther respondió a Mardoqueo con estas palabras: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther 4:16. La joven que había llegado a ser reina por su belleza, ahora se preparaba con ayuno y oración para jugarse la vida. Y al tercer día, Esther se vistió con sus vestiduras reales y entró en el salón del trono. El rey la vio, y extendió el cetro. La vida de Esther fue preservada. Pero no se detuvo allí. Con sabiduría y paciencia, preparó banquetes para el rey y Amán, esperando el momento exacto. Finalmente, cuando llegó la ocasión, reveló su identidad judía y desenmascaró la conspiración. El rey,
enfurecido al descubrir la traición de Amán, ordenó que fuera colgado en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Gracias a la valentía de Ester, el pueblo judío fue salvado de la destrucción. Hasta el día de hoy, los judíos celebran esta liberación en la fiesta del Purim. ¿Qué podemos aprender de ella? Ester es un ejemplo de cómo la belleza puede abrir puertas, pero es el carácter, la fe y la valentía lo que define el verdadero propósito de una persona. Su hermosura la llevó al palacio, pero su valor cambió la historia de su pueblo. El relato nos recuerda que Dios puede usar incluso la gracia externa de alguien como instrumento para cumplir planes eternos. Pero lo que realmente trasciende no es la apariencia, sino el corazón que se atreve a decir, si perezco, que perezca. Ester fue hermosa, sí. Pero sobre todo, fue una mujer de coraje, una reina cuya vida demostró que la verdadera belleza se revela cuando se entrega por amor y justicia. El relato de Betsabé es uno de los más conocidos y, a la vez, más dolorosos de la Biblia. En sus páginas encontramos cómo la belleza, sin proponérselo, se convirtió en el detonante de una cadena de acontecimientos que marcaron la historia de Israel para siempre. La escena ocurre en los días del rey David. La escritura nos cuenta en 2 Samuel 11 que una tarde, cuando los reyes solían salir a la guerra, David permaneció en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio, mientras paseaba, sus ojos se fijaron en una mujer que se estaba bañando. Y el texto es directo. Vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Su nombre era Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de los soldados más fieles de David. La hermosura de Betsabé cautivó al rey en un instante. David mandó averiguar quién era aquella mujer, al saber que estaba casada, aún así la hizo traer a su presencia. Aquella decisión cambió el rumbo de la historia. Betsabé fue llevada al palacio, y el rey la tomó. Poco tiempo después, ella envió un mensaje inquietante: estoy encinta. El rey, tratando de ocultar el hecho, mandó llamar a Urías desde el campo de batalla y lo animó a ir a su casa, esperando que durmiera con su esposa y así encubrir el embarazo. Pero Urías, siendo un hombre leal, se negó a gozar de su hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. David, entonces, tomó una decisión aún más oscura. Envió a Urías de regreso al frente con una carta sellada que contenía su propia sentencia de muerte. El mensaje ordenaba al general Joab colocarlo en lo más recio de la batalla y dejarlo solo para que muriera. Así sucedió. Tras la muerte de Urías, David tomó a Betsabé como esposa, y ella dio a luz a un hijo. Parecía que todo había quedado oculto, pero Dios lo había visto todo. El profeta Natán fue enviado al rey y, con una parábola, le reveló su pecado. David fue quebrantado y reconoció su culpa. Como consecuencia, el hijo nacido de aquella unión murió. La historia de Betsabé podría terminar aquí, en tragedia. Una mujer cuya belleza provocó la caída de un rey, un adulterio, un asesinato y un duelo. Pero la misericordia de Dios escribió otro final. Tiempo después, Betsabé dio a luz a otro hijo, llamado Salomón. Y la Biblia nos dice que Jehová lo amó. 2 Samuel 12:24. Salomón se convirtió en el heredero del trono de David y en el hombre más sabio de su tiempo. De esa unión manchada por el pecado, Dios levantó al sucesor de la promesa mesiánica. Con el paso de los años, Betsabé aparece nuevamente en las Escrituras como una mujer influyente en la corte. Cuando Adonías, otro hijo de David, intentó usurpar el trono, ella intervino junto con el profeta Natán para asegurar que Salomón fuera proclamado rey, tal como Dios había determinado. ¿Qué podemos aprender de Betsabé? Primero, que la belleza puede ser un don que, mal manejado, se convierte en instrumento de tentación y pecado. Pero también que Dios, en su infinita gracia, es capaz de tomar incluso los errores más graves y transformarlos en una historia de redención. Betsabé nos recuerda que la hermosura externa no define el destino de una persona. Su vida pasó de ser marcada por el escándalo a convertirse en el canal a través del cual nacería un rey que traería paz y gloria a Israel. Y siglos más tarde, en la genealogía de Mateo, encontramos su nombre ligado al de Jesús, el Mesías prometido. La mujer que fue recordada por su belleza y por un episodio de debilidad, también fue recordada por ser parte del plan divino de salvación. Así,
La historia de Betsabé nos enseña que la belleza puede ser peligrosa cuando se usa sin prudencia, pero que nunca está fuera del alcance de la gracia de Dios. Entre las páginas de la Biblia hay un relato que combina belleza, prudencia y valentía. Se trata de Abigail, presentada en 1 Samuel 25 como mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Desde el primer momento, la escritura deja claro que en ella había un equilibrio poco común, no solo era atractiva a los ojos, sino también brillante en su manera de actuar. Abigail estaba casada con Nabal, un hombre rico, pero rudo y necio. Su carácter áspero contrastaba con la nobleza de su esposa. Un día, mientras David huía de Saúl y vivía como fugitivo con sus hombres, se produjo un encuentro que pondría a prueba la sabiduría de Abigail. David y sus guerreros habían protegido los rebaños de Nabal en el desierto, evitando que fueran atacados por bandidos. En señal de gratitud, David envió mensajeros a Nabal para pedirle provisiones. Era un gesto justo, pedir alimento a cambio del cuidado que habían dado. Pero Nabal respondió con desprecio, insultando a David y negándose a ayudarlo. Cuando David escuchó estas palabras, su corazón se encendió de ira. Ordenó a sus hombres tomar las espadas y se preparó para atacar la casa de Nabal. «Que Dios me castigue», dijo, «si de aquí a mañana queda con vida un solo varón de los suyos». El desastre era inminente. Pero alguien intervino, Abigail. Al enterarse de lo sucedido, sin perder tiempo, cargó asnos con panés, vino, ovejas, trigo tostado, pasas e higos. Salió al encuentro de David antes de que llegara a la casa, y lo hizo con humildad. Cuando lo vio, se inclinó hasta el suelo y le habló con palabras que desarmaron su ira. Reconoció la necedad de su esposo, pidió perdón en su lugar y recordó a David que su destino no era derramar sangre inocente, sino convertirse en rey. Con voz firme, le dijo: «Jehová ciertamente te hará casa estable, porque pelearás las batallas de Jehová, y cuando Jehová te haga todo el bien que ha hablado de ti, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa». 1 Samuel 25, 28-31. David quedó conmovido. La furia que lo había impulsado se apagó frente a la belleza, la gracia y la sabiduría de aquella mujer. Reconoció que Dios mismo lo había detenido a través de ella. «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre». Gracias a la intervención de Abigail, la masacre fue evitada. Poco tiempo después, Nabal murió repentinamente, y David, recordando la nobleza de aquella mujer, la tomó como esposa. La historia de Abigail nos muestra un tipo de belleza diferente. Su hermosura física llamó la atención, pero lo que realmente la distinguió fue su inteligencia, su prudencia y su valentía. En un mundo donde la belleza muchas veces se usa para manipular o para dominar, Abigail la unió a la sabiduría para salvar vidas. Ella nos enseña que la verdadera hermosura no está solamente en el rostro, sino en el carácter. Que el atractivo físico puede impresionar, pero es la sabiduría la que transforma situaciones, calma tormentas y evita tragedias. Cuando pensamos en Abigail, vemos a una mujer capaz de ponerse en medio del fuego cruzado, de aplacar la ira de un futuro rey y de convertirse en símbolo de lo que significa ser hermosa de cuerpo y de espíritu. En el libro de Génesis encontramos una de las historias de amor más profundas y conmovedoras de toda la Biblia, la historia de Raquel, la mujer que cautivó a Jacob desde el primer momento que la vio. La escritura la describe de manera clara en Génesis 29 horas y 17 minutos. Lea tenía ojos delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. En pocas palabras, la Biblia nos dice que Raquel era bella. Su rostro y su figura sobresalían de tal manera que Jacob, apenas la conoció junto al pozo, quedó impactado. La escena es casi cinematográfica. Jacob había huido de su hogar para escapar de la ira de su hermano Esaú. Llegó a la tierra de su tío Labán, cansado y sin recursos. Allí, junto a un pozo, conoció a Raquel, que llegaba para dar de beber al rebaño de su padre. Jacob, conmovido y lleno de emoción, corrió a quitar la pesada piedra que cubría el pozo y le dio de beber a las ovejas. Después, lloró y la besó. Fue amor a primera vista. Jacob se enamoró profundamente de Raquel, tanto que aceptó trabajar 7 años para su tío Labán con tal de obtenerla como esposa. Y la Biblia añade una frase bellísima.
Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Génesis 29 horas y 20 minutos. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Llegada la noche de la boda, Labán engañó a Jacob, entregándole en lugar de Raquel a su hija mayor, Lea. Cuando amaneció y Jacob descubrió el engaño, se sintió traicionado. Pero su amor por Raquel era tan fuerte, que aceptó trabajar otros 7 años más para casarse con ella. 14 años en total. Ese fue el precio que Jacob pagó por el amor de la mujer más hermosa que había visto. La belleza de Raquel, sin embargo, no solo fue motivo de amor y entrega, también fue causa de conflictos. La rivalidad con su hermana Lea marcó la vida familiar. Lea, aunque menos atractiva, fue madre de muchos hijos, mientras que Raquel, la preferida y amada, permaneció estéril por largo tiempo. Esta situación provocó celos, envidia y tensiones en el hogar. En un momento de desesperación, Raquel exclamó a Jacob: «Dame hijos, o si no, me muero». Génesis 30:1. Era una herida profunda para una mujer que, a pesar de ser amada y hermosa, se sentía incompleta. Finalmente, Dios escuchó su clamor y le dio un hijo, José, quien años más tarde se convertiría en gobernador de Egipto y salvador de su familia en tiempos de hambre. Tiempo después, Raquel tuvo otro hijo, Benjamín, pero el parto fue difícil y su vida se apagó en el camino a Belén. Allí murió y fue sepultada, dejando un vacío en el corazón de Jacob, quien nunca dejó de amarla. Cuando muchos años después Jacob estaba a punto de morir, recordó con dolor ese momento y dijo a su hijo José: «Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén». Génesis 48:7. Raquel fue recordada no solo por su belleza, sino también por ser madre de 2 de las tribus más importantes de Israel, José y Benjamín. Su hermosura la hizo inolvidable, pero su legado trascendió en la historia de un pueblo entero. La vida de Raquel nos enseña que la belleza puede conquistar corazones, pero no libra del sufrimiento ni de las pruebas. Su hermosura le ganó el amor de Jacob, pero su esterilidad la hizo clamar con desesperación. Su vida tuvo luces y sombras, alegrías y dolores, pero al final fue parte esencial del plan de Dios para levantar una nación. Raquel fue hermosa, sí, pero más allá de eso, fue la mujer por la que un hombre estuvo dispuesto a trabajar 14 años, y la madre de hijos que marcaron la historia de Israel. Una belleza amada, deseada, recordada, y al mismo tiempo, una mujer que, como todas, enfrentó fragilidad y dolor. A lo largo de estas historias vimos a 5 mujeres cuya hermosura no pasó desapercibida. Sara, hermosa aún en su vejez, recordándonos que la verdadera gloria está en la promesa de Dios. Esther, cuya belleza la llevó al trono, pero cuyo valor salvó a todo un pueblo. Betsabé, cuya hermosura desató pecado y tragedia, pero también fue instrumento de redención. Abigail, que unió belleza y sabiduría para evitar derramamiento de sangre. Y Raquel, la mujer amada intensamente, cuya hermosura estuvo acompañada de alegrías y dolores. La Biblia nos muestra que la belleza es un don, pero también una responsabilidad. Puede abrir puertas, pero también puede ser una prueba. Puede traer bendición cuando se pone al servicio de Dios, o destrucción cuando se usa sin prudencia. Al final, la Escritura nos recuerda una verdad eterna. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31 horas y 30 minutos. La verdadera hermosura no está en el rostro ni en la figura, sino en el corazón que confía en Dios, en la fe que trasciende, en la valentía que salva vidas y en la sabiduría que edifica hogares y naciones. Estas mujeres fueron recordadas por su belleza, pero lo que realmente las hizo eternas fue el propósito que cumplieron en las manos de Dios.